Encontré un segundo teléfono escondido en el auto de mi novio. Los mensajes que leí me hicieron mudarme esa misma noche. Me llamo Andrés, tengo 32, soy hombre, y nunca pensé que mi vida se iba a partir en dos por un objeto tan pequeño como un teléfono. Ni siquiera fue una pelea, ni un grito, ni una escena de película. Fue un detalle tonto, de esos que pasan en un martes cualquiera cuando estás cansado, con la cabeza en mil cosas, y solo quieres llegar a tu casa a sentir que al menos una parte de tu día está bajo control. Yo estaba con Diego, mi novio, desde hace casi 4 años. Vivíamos juntos desde hacía 2. Teníamos una rutina que, desde afuera, se veía como estabilidad, trabajo, súper, una serie antes de dormir, un perro adoptado que era medio neurótico pero adorable, comidas con amigos, planes a futuro, que repetíamos como mantra cada vez que nos daba miedo el presente. Diego era encantador, de esos que en una sala se vuelven el centro sin esforzarse, el que se aprende el nombre de todos, el que hace chistes sin ser pesado, el que puede hablar con señoras y con ejecutivos con la misma facilidad. Y yo era el otro lado de la moneda, más reservado, más de observar, más de confiar en procesos, de hacer listas, de asegurar cerraduras 2 veces. Nos complementábamos, hasta que empecé a sentir que la casa se estaba llenando de una corriente rara, como si alguien dejara una ventana abierta en invierno y tú no sabes cuál es, solo sientes el frío en la espalda. No fue un solo evento. Fueron microcosas. Diego llegaba más tarde, por trabajo, pero su trabajo no era de turnos ni de emergencias, era de oficina, de juntas, de correos. Empezó a usar el celular como si fuera una extensión de su mano, pero eso no era raro al principio porque todos vivimos pegados. Lo raro era cómo lo ponía, siempre boca abajo. Siempre. Y cuando vibraba, lo miraba con esa precisión de quien teme que alguien más vea la pantalla. Una noche, yo le pregunté si todo estaba bien y me dijo, sí, solo estrés. Me besó la frente como si yo fuera un niño al que calmas con un dulce. Y yo quise creerle porque creerle era más cómodo que aceptar lo otro, que mi intuición llevaba semanas tocándome el hombro y yo la estaba ignorando. El día del teléfono fue un día ordinario. Yo había llevado el coche de Diego al lavado porque me lo pidió. Él tenía un hatchback gris, de esos que parecen limpios incluso cuando no lo están. Habíamos discutido por una tontería esa mañana, algo sobre quién había dejado la leche fuera, y yo me fui con esa sensación absurda de culpa que te queda cuando discutiste por nada pero igual te pica. Quise hacer el gesto de mira, me importas, así que tomé su coche, lo llevé a lavar, y mientras esperaba, me puse a aspirar yo mismo la parte de atrás porque el perro soltaba pelo como si fuera su misión en la vida. Moví la alfombra del copiloto para sacudirla, y al levantarla, noté que estaba un poco levantada de un lado, como si alguien hubiera metido algo y lo hubiera empujado hacia el fondo. No era normal porque Diego era obsesivo con el orden del coche. Así que metí la mano, más por curiosidad que por sospecha, y sentí plástico. Un plástico liso, frío, con bordes. Jalé y salió una bolsita de tela negra, como esas de lentes. Adentro había un teléfono. No su teléfono. Otro. Un teléfono viejo, sin funda, apagado. De esos modelos que ya no son nuevos pero funcionan perfecto. Me quedé viendo el objeto como si fuera una serpiente. Porque un segundo teléfono no es un accidente. Un segundo teléfono no es se me olvidó. Un segundo teléfono escondido bajo la alfombra del coche es una decisión. Mi primer impulso fue guardarlo y hacerme el que no vio nada, porque mi cerebro siempre intenta comprar tiempo antes de aceptar una verdad. Pero luego me dio esa rabia fría, la que no grita, la que te vuelve metódico. Lo prendí. No tenía contraseña. Eso fue lo que más me asustó, lo fácil. Como si el verdadero candado no fuera la clave, sino la confianza que yo había puesto sobre él. Entró directo. Tenía un chip, tenía señal. Abrió la pantalla y vi el nombre de la red. Y luego vi la bandeja de mensajes. No voy a fingir que fue una lectura rápida y listo. Fue como caer en un pozo, mientras más bajaba, más oscuro se ponía. Había conversaciones con 3 contactos distintos. Ninguno tenía nombre real, todos eran cosas tipo RSM. Al principio pensé que eran del trabajo, pero los mensajes no eran de trabajo. Eran mensajes de alguien que vive una vida paralela. Horarios, puntos de encuentro, fotos borrosas de lugares, frases cortas con demasiada confianza, demasiado hábito.
Y lo peor no fue ver que coqueteaba. Lo peor fue ver que planificaba. Había mensajes del tipo: hoy no puedo en la noche, él está en casa. Mañana sí, pero temprano. No llames, solo por aquí. Bórralo. Y uno que me dejó helado por lo específico: guarda el teléfono en el coche, debajo de la alfombra, como siempre. Como siempre. Esa frase me hizo sentir como si me hubieran empujado por la espalda. Porque significaba que yo no estaba descubriendo una cosa nueva. Estaba encontrando un hábito. Un sistema. Mis manos temblaban y yo me obligaba a respirar despacio porque sentía que me iba a dar un ataque. Me fui a la conversación más reciente. Había un mensaje de ese mismo día, una hora antes: hoy sí. Mismo lugar. 9:30 y la respuesta de Diego: ok. Él cree que ando en junta. No falla. No falla. Como si yo fuera un reloj que él ya había aprendido a ajustar. Lo siguiente fue peor. En una conversación, había capturas de pantalla de mis redes. Fotos mías con Diego, con comentarios, con emojis. Y del otro lado alguien decía: ese es. Y Diego respondía: sí, pero no es problema. Es tranquilo. ¿Tranquilo? Como si mi personalidad fuera una ventaja para que me engañaran. Como si mi forma de amar fuera una herramienta para usarme. Me quedé sentado en el coche, en el estacionamiento del lavado, con el teléfono en las manos, sintiendo que el mundo se estaba apretando como una bolsa al vacío. Todo el ruido alrededor se volvió lejano. La gente caminaba, se reía, seguía con su vida, y yo estaba ahí, con una prueba en la palma, y de pronto entendí algo brutal: yo no iba a poder regresar a casa y fingir que no vi eso. Porque una vez que lees ciertas frases, tu relación se contamina para siempre. Ya no puedes besar igual. Ya no puedes dormir igual. Ya no puedes escuchar te amo sin oír el eco de no falla. No sabía qué hacer. Mi mente pasó por escenarios: confrontarlo, hacerle una escena, ir a buscarlo, llamar a alguien. Pero mi cuerpo hizo otra cosa: autopreservación. No me imaginé quedándome esa noche bajo el mismo techo. No me imaginé escuchándolo explicar, llorar, voltear la historia, minimizar. No porque yo fuera incapaz de confrontar, sino porque sabía cómo se movía Diego cuando se sentía atrapado: se volvía encantador. Su encanto, en pelea, era un arma. Yo necesitaba salir del radio de esa arma. Así que tomé una decisión que en ese momento me pareció automática: no lo enfrenté de inmediato. Me fui a mudarme esa misma noche. Yo sé cómo suena eso. ¿Cómo te mudas en una noche? Pues como se mudan los que tienen miedo: rápido, mal, priorizando lo esencial. Llevé el coche a casa. Guardé el teléfono en mi bolsa sin que nadie lo viera. Subí, saludé normal, sonreí. Diego estaba en la cocina haciendo algo como si nada, hablando de su día. Me besó. Yo sentí el beso como un vidrio tibio. Me preguntó si el coche quedó bien. Dije sí. Me dijo que esa noche tenía una junta de último momento y yo sentí que mi sangre se ponía fría. Era la junta de las 9:30. Él me estaba diciendo la mentira en la cara, con la misma naturalidad con la que me pedía sal. Esperé. Esperé a que él se metiera a bañar. Abrí una maleta. Metí ropa, documentos, mi computadora, el cargador, mis cosas básicas. No metí todo porque no podía. Metí lo importante: mi identidad y mi capacidad de trabajar. Luego, mientras él estaba en la regadera, fui por el perro, le puse su correa, agarré su comida y su camita. En 10 minutos yo tenía en el piso una vida reducida. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba clara de una manera que casi da miedo: yo estaba haciendo lo necesario. Diego salió del baño y me vio con la maleta. Se quedó quieto, con el cabello mojado, como si su cerebro tardara en procesar. ¿Qué haces?, preguntó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé sin rodeos: me voy. Él soltó una risa nerviosa: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo saqué el segundo teléfono de la bolsa y se lo mostré sin decir nada. La cara de Diego cambió en un segundo. No fue sorpresa. Fue cálculo.
Eso me rompió más que cualquier confesión. Porque confirmó que él sabía exactamente lo que era. No había ¿qué es eso? Solo hubo una mirada de hasta donde viste. Diego dio un paso hacia mí y dijo, Andrés, espera, déjame explicar. Y yo dije, no, mi voz sonó rara, como si no fuera mía. No me expliques. Me voy. Diego intentó tocarme el brazo y yo me moví. No me toques, le dije. Eso lo frenó. Y ahí empezó su estrategia favorita, el discurso. No es lo que crees. Yo levanté el teléfono y dije, hay mensajes donde dices, como siempre, y él cree que ando en junta, no falla. No lo voy a discutir. Diego tragó saliva. Son cosas complicadas. Complicadas. Esa palabra también es veneno, porque intenta hacer que el engaño suene como un problema matemático, no como una traición. Diego entonces hizo algo que todavía hoy me da escalofríos, intentó voltear la culpa. ¿Por qué estabas revisando mi coche? ¿Por qué prendiste ese teléfono? Eso es invadir mi privacidad. Ahí fue cuando yo sentí que se me apagaba algo por dentro, una ilusión, la última. Le dije, ¿privacidad? Tú tienes un teléfono escondido para mentirme y todavía quieres que yo me sienta culpable por encontrarlo. Diego levantó las manos como si yo lo estuviera atacando. No, solo, esto no era así. Y yo le contesté lo único que me importaba en ese momento, dame las llaves. No voy a dormir aquí. Se negó al principio. Dijo que habláramos. Yo agarré mi maleta. Agarré al perro. Abrí la puerta. Y ahí Diego entendió que no era una negociación. Me dio las llaves del departamento sin mirarme a los ojos. Me fui. Bajé las escaleras como si no pisara, como si flotar fuera más fácil que aceptar. Subí a mi coche. Manejé a casa de mi amigo Iván, porque era la única persona en la ciudad que yo sabía que no me iba a decir, pero habla con él, si no llegaste, estás a salvo. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón con el perro pegado a mí, con el segundo teléfono en la mesa como un objeto maldito, y con el sonido de mis propios pensamientos chocando. No era solo me engañó. Me construyó una vida encima de una mentira. Y eso no se repara con disculpas. Actualización 1. Pasaron 2 días antes de que yo pudiera respirar como persona. Iván fue un santo, me dio espacio, me dio silencio, me dio café, me dejó llorar sin hacerme sentir raro. Yo no soy un tipo de llorar frente a otros, pero esos días yo estaba como un vaso que se quebró por dentro y seguía sosteniéndose por costumbre. Diego me llamó decenas de veces. Me mandó mensajes larguísimos, audios llorando, audios enojado, audios calmado, todo el catálogo emocional de alguien que está perdiendo el control. Yo no contesté. No por crueldad, sino por supervivencia. Cada vez que escuchaba su voz, me venía una imagen mental de él escribiendo no falla y me daba náusea. En el tercer día, Laura, una amiga en común, me escribió diciendo que Diego estaba diciendo que yo me había asustado y salido sin hablar, como si yo hubiera hecho algo irracional. Ahí entendí que Diego no solo quería recuperarme, quería controlar la historia. Y yo no quería una guerra pública, pero tampoco iba a permitir que me pintaran como el loco. Así que hice algo que me costó mucho, respondí un solo mensaje, claro y corto, me fui porque encontré el segundo teléfono con mensajes de mentiras y citas. No inventes versiones. No puse insultos. No puse drama. Solo verdad. Diego respondió de inmediato, podemos hablar. Te juro que no es lo que parece. Y yo, en vez de discutir, le dije, solo voy a ir por mis cosas. No voy a hablar de la relación. No voy a escuchar explicaciones. Me llevo lo mío. Ya. Él respondió, por favor, al menos deja que te vea. Y yo, no. Acordamos un horario en el que él no estuviera. Iván me acompañó porque yo no confiaba en Diego, no en el sentido de violencia física, sino en el sentido de manipulación emocional. Llegamos al departamento y sentí como si entrara a una casa que ya no era casa, sino escenario de una obra donde yo fui el personaje secundario. Mis cosas estaban ahí, la taza que usaba, mis libros, mi ropa en el closet mezclada con la suya, todo normal y al mismo tiempo irreconocible.
Mientras yo empacaba, encontré más señales. No más pruebas directas, pero sí esa especie de rastro de doble vida, un recibo de gasolina de una zona que él nunca visitaba, un boleto de estacionamiento de un hotel, una caja de condones sin abrir, lo digo así, sin detalles, y una nota chiquita con un nombre y un número, metida en un cajón como si fuera basura. Yo me quedé viendo la nota y sentí esa mezcla horrible de rabia y alivio, rabia por lo obvio, alivio porque mi decisión de irme no era impulsiva, era necesaria. Iván me preguntó si quería tirar cosas, romper algo. Yo le dije que no. Porque romper objetos no arregla lo que se rompió en mí. Me llevé mi ropa, mis documentos, mis cosas de valor sentimental, y al final agarré un cuadro que yo había comprado para el pasillo. Diego siempre decía que le gustaba, pero ahora yo lo veía y me daba risa amarga, le gustaba porque yo lo había puesto. Diego era experto en apropiarse de mi estabilidad. Al irme, vi el cuarto. Nuestra cama. Y ahí me pegó fuerte. No por nostalgia bonita, sino por asco emocional. Pensé en cuántas veces me acosté ahí creyendo que mi vida era lo que parecía. Me fui sin mirar atrás. Cerré la puerta y dejé las llaves en la mesa, como quien deja una parte de sí en una habitación que ya no existe. Esa noche Diego por fin me escribió algo distinto, no fue uno. Fueron 2 errores. Pero te juro que no te dejé de querer. Y ahí entendí una cosa, para Diego, la infidelidad era un error. Para mí era un patrón. Un error es cuando se te cae un vaso. Esto era esconder un teléfono, planear horarios, usar mi confianza como cobertura, llamarme tranquilo como ventaja. Eso no es un error, eso es un estilo de vida. Actualización 2. La parte más difícil no fue mudarme. Fue el vacío. Porque aunque yo estuviera furioso, mi cerebro seguía buscando la versión de Diego que yo amaba, el que cocinaba los domingos, el que me abrazaba cuando tenía ansiedad, el que me hacía reír con tonterías. Esa versión existía, sí, pero ahora estaba contaminada. Yo podía extrañar algo real y al mismo tiempo saber que lo real convivía con una mentira. Y esa convivencia te vuelve loco si no la aceptas. Diego empezó a aparecer donde no debía. Primero fue en el gimnasio, como si fuera casual. Yo lo vi entrar, me vio, levantó la mano, y yo me fui sin terminar la rutina. Después fue en el café que yo frecuentaba cerca del trabajo. Se sentó lejos, me miraba como perro regañado. No me habló, solo estaba ahí, como recordatorio. Eso me dio miedo, no porque fuera amenaza física, sino porque era invasión emocional. Era su forma de decir sigo aquí. Y yo necesitaba que no. Así que tuve que poner límites más duros. Le mandé un mensaje, no me busques. Si me vuelves a seguir, voy a bloquearte y voy a hablar con alguien para que quede registro. No era amenaza legal dramática, era necesidad. Diego respondió, solo quería verte. Yo dije, tu deseo no está por encima de mi paz. En esos días, yo revisé más el segundo teléfono. No para torturarme, sino para entender el alcance, porque yo necesitaba saber si mi salud estaba en riesgo, si había algo más. Encontré algo que me golpeó distinto, mensajes donde Diego hablaba de mí con alguien, no solo como él sino como un personaje. Hoy está sensible. Hoy está en modo serio. Hoy no conviene. Era como leer la logística de manipulación. Y también encontré algo que me dio asco puro, alguien le preguntó ¿y si te descubre? Y Diego respondió, no me descubre, él confía. Eso me quebró. Porque la palabra confía en boca de alguien que te traiciona suena como burla. Pero el giro llegó cuando vi un hilo con un contacto que no era un amante. Era alguien que parecía estar coordinando algo más grande, cambios de chip, teléfono de respaldo, no uses tu número normal, siempre en el coche. Sonaba demasiado organizado. Y ahí me entró otra sospecha horrible, ¿y si el segundo teléfono no era solo para engañar? ¿Y si había algo laboral? ¿Algo ilegal? Yo no quería inventarme películas, pero los mensajes eran extraños. Empecé a sentir que yo no solo había vivido una traición amorosa, sino que tal vez había estado viviendo al lado de alguien con una vida secreta más amplia. Hablé con un amigo abogado, no para denunciar a Diego, sino para entender qué hacer con ese teléfono. Me dijo algo simple, no lo uses. No accedas más. Guárdalo.
Si hay algo serio, lo mejor es no meterte. Me dio miedo. Yo no quería un drama penal. Yo solo quería salir limpio y vivo emocionalmente. Entonces hice lo que hace alguien que ya aprendió, tomé capturas de pantalla de lo esencial, lo que mostraba la infidelidad, las mentiras, la frase no falla, guardé esa evidencia por si Diego intentaba difamarme o jugar sucio, y apagué el teléfono. Lo guardé en una caja, lejos. No por perdón, sino por higiene mental. Laura, mi amiga, me contó que Diego estaba diciendo a otros que yo me fui por celos, que yo ya quería irme y usé cualquier excusa. Yo, por primera vez, decidí hablar con claridad a nuestro círculo cercano. No hice un post, no hice drama, solo le dije a 3 personas clave, encontré un segundo teléfono escondido con citas y mentiras. Me fui por mi salud mental. No voy a discutir. Y con eso bastó. La gente inteligente entiende sin morbo. La gente chismosa se delata sola. Mientras tanto yo conseguí un cuarto en renta cerca del trabajo. Era pequeño, simple, sin historia. El primer día que dormí ahí solo, me sentí raro, como si mi cuerpo no supiera dónde poner el peso. Pero también sentí algo que no había sentido en meses, silencio sin tensión. Paz. Actualización 3. Un mes después, cuando yo ya estaba estabilizándome, Diego hizo el movimiento más agresivo, me escribió desde otro número. Andrés, contesta, por favor. Yo lo bloqueé. A la hora me escribió desde otro. Lo bloqueé. Luego desde un correo. Luego desde la cuenta de un amigo en común. Era como si no aceptara la idea de que yo podía desaparecer de su control. Y ahí vi la diferencia entre extrañar y poseer. Extrañar respeta. Poseer insiste. La gota fue una noche en la que salí del trabajo tarde. Caminé hacia mi coche y vi el hatchback gris de Diego estacionado a media cuadra. Me quedé helado. Él no vivía por ahí. Eso era intencional. Me subí rápido al coche y me fui. A los minutos vi sus luces atrás, siguiéndome. No a velocidad loca, pero siguiéndome. Como si quisiera que yo lo supiera. Como si fuera un mira, puedo estar cerca. Yo llamé a Iván con manos temblorosas. Me dijo, no vayas a tu casa. Ven conmigo. Fui. Me estacioné en un lugar iluminado. Esperé. Vi pasar el coche de Diego 2 veces por la calle de Iván. Eso ya no era romántico. Era acoso. Y yo, por primera vez, me sentí realmente inseguro. No por creer que Diego me haría daño físico, sino por esa sensación de que alguien que vive una doble vida puede volverse impredecible cuando se le cae el teatro. Al día siguiente, con calma, tomé una decisión adulta, fui a levantar un reporte informal, no una denuncia grande, solo un registro de que yo me sentía perseguido y que había intentos de contacto persistentes. Me aconsejaron guardar evidencias, bloquear y no responder. Hice eso. También hablé con el administrador de mi edificio para que no dejaran entrar a nadie que preguntara por mí. Esa misma semana, ocurrió algo que parecía mentira, una persona que yo no conocía me escribió en redes. Hola, perdón que te moleste. No sé cómo decir esto. Creo que tú y yo salimos con la misma persona. Mi estómago se cerró. Era un hombre, de otra ciudad, y me dijo que llevaban meses viendo a Diego. Que Diego le decía que estaba separado y que su ex era intenso. Yo casi me reí de lo predecible. Le pedí pruebas. Me mandó capturas. Fechas. Lugares. Y lo peor, una foto de Diego en nuestro departamento, en nuestra sala, con el perro. El perro. O sea, Diego no solo mentía fuera. Metía a otras personas a nuestra vida. Yo no sé explicar el tipo de dolor que se siente cuando ves tu casa en la pantalla de un desconocido. Es como si alguien hubiera entrado a tu mente sin permiso. Ese hombre me dijo que él también encontró un teléfono raro una vez, y Diego le dijo que era del trabajo. Ahí se me juntó todo. El segundo teléfono no era un accidente. Era su método. Ese hombre y yo hablamos 1 hora. No para consolar, sino para reconstruir hechos. Me contó que Diego tenía historias distintas para cada quien. Que con él era el hombre que por fin lo entendía.
Conmigo era la pareja estable. Y yo me di cuenta de que yo no era el amor de su vida, yo era su base. Su hogar seguro. Su no falla. Me entró una rabia tan clara que me dio energía. Por primera vez, respondí un mensaje de Diego. Uno solo. Le escribí, ya sé todo. No me busques otra vez. Si vuelves a seguirme o a presentarte donde estoy, voy a formalizarlo. Diego respondió con un audio llorando, pero ya no me movió. Porque a esas alturas, sus lágrimas eran otra herramienta. Actualización 4. Han pasado varios meses desde esa noche del teléfono, y te juro que el tiempo no cura como dicen, el tiempo solo te da espacio para entender. Yo entendí cosas que me costó aceptar, que yo no era tonto por confiar, que mi confianza no fue el problema fue el abuso de esa confianza. Entendí que Diego no se equivocó, Diego eligió. Y eligió muchas veces, con planeación, con repetición, con seguridad. Yo también tuve que aceptar mi parte incómoda, yo ignoré señales porque me gustaba la idea de la estabilidad. Yo preferí explicaciones bonitas porque me daba miedo el caos. Y eso me enseñó algo duro pero útil, la paz falsa sale carísima. La paz verdadera se defiende. Lo más loco es que, con el tiempo, me llegaron más mensajes de gente que Diego había cruzado en su vida. Uno me dijo que Diego usaba distintos nombres para no dejar rastro. Otro me dijo que Diego tenía un teléfono para cada etapa. Yo no confirmé nada porque ya no quería vivir en esa historia. Pero sí me sirvió para cerrar la puerta mental, yo no había perdido al amor de mi vida. Había perdido a un actor con demasiadas máscaras. En lo práctico, rehice mi vida como quien reconstruye una casa después de una inundación, por partes. Conseguí un departamento propio. Me enfoqué en el trabajo. Empecé terapia porque yo no quería que el trauma me hiciera desconfiar de todos. El perro se adaptó mejor que yo, como siempre. La primera semana en el nuevo departamento, yo me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, como si esperara que alguien tocara la puerta. Luego fue bajando. La ansiedad es un músculo, si lo entrenas con calma, se cansa. Un día, sin avisar, Diego me mandó un último mensaje desde su número original, como si quisiera cerrar con dignidad, espero que un día me perdones. Y yo no respondí. Porque perdonar no significa reabrir la puerta. Y porque yo no le debía una conclusión. Mi conclusión era mi salida. La ironía final, la que me hizo reír con amargura, fue que tiempo después me enteré de que Diego terminó viviendo con uno de esos tipos. El mismo que él me describía como nada serio. Duraron poco, según me dijeron. Porque quien se acostumbra a mentir no sabe habitar la verdad, y cuando ya no hay alguien tranquilo sosteniendo la base, todo se les cae. Yo no gané la historia con una venganza espectacular. No hubo lo expuse frente a todos ni un final cinematográfico. Mi victoria fue más simple y para mí, más valiosa, me fui a tiempo. Me mudé esa misma noche porque mi instinto gritó más fuerte que mi miedo. Y esa decisión, por más dolorosa que fue, me salvó de meses o años de vivir como accesorio en la vida secreta de alguien. Si algo te deja esto, que sea esto, si encuentras un segundo teléfono escondido, no es un detalle. Es un mapa. Y si lo sigues, te lleva exactamente a donde te duele. Yo elegí no seguirlo más. Elegí salir. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida dejó de sentirse como una junta eterna donde yo era el que no falla.